Punto de vista bíblico y cristocéntrico. Una luz en la oscuridad. Dios quiere, pero vamos a darlo a conocer para que tú, si no lo conoces, lo conozcas. Si tú lo conoces, tenga más fervor por él. Y si eres un ateo y no lo conoces, bueno, pues por lo menos cree en no conocerlo. Así que, mi querido hermano Juan Carlos, pues bienvenido. Es un placer de nuevo tenerte de nuevo. Igualmente, Rafael. Y bueno, si quieres dar tu presentación de nuevo, pues... Bueno, yo soy Juan Carlos Segovia, pastor, como ha dicho Rafael, de la Iglesia del Monte. Llevo 12 años como pastor. Conocí al Señor con 23 años. Una experiencia muy intensa y muy íntima. Y Dios se ha ido revelando a mi vida progresivamente de una forma maravillosa. Y por eso comparto mi fe, no de una forma artificial, mecánica ni obligada, sino como el que ha descubierto un gran tesoro y lo comparte con otros. No hay nada más grande que conocer a Dios. No hablo de creer. Creer cree la mayoría de la gente. Hablo de conocer a ese Dios que existe, que está alrededor nuestro, pero que no va a entrar en nuestra vida hasta que nosotros libremente le demos permiso. Y eso es un acto de voluntad que Dios está esperando de nosotros. Una vez escuché yo que un astronauta, creo, hace tiempo ya, ruso, fue al espacio. Y no, creo que lo leí, no lo escuché, lo leí. Y resulta que cuando volvió a la Tierra, dice, he estado arriba y no he visto a Dios. Y había un cristiano creyente y le dice y había un hermano creyente y dice, es que Dios no lo ve, Dios no está allí, Dios está en el corazón, búscalo y verás cómo lo vas a ver, no hace falta que te vayas al espacio. Sí, tampoco se ve el viento, ¿no? Exacto. Ves la manifestación, cómo los vientos mueven, y Dios, lo que tú has dicho del corazón es cierto, pero hasta que tú no le das permiso, Dios está en todos lados, pero no va a entrar. De verdad que el libre albedrío que Dios ha dado es muy importante y se subestima. No, si yo creo en Dios, tú voluntariamente tienes que decirle al Señor, quiero conocerte, quiero que entres en mi vida y quiero que gobiernes mi vida. Hasta que tú no hagas esa decisión sinceramente, Dios no va a entrar ni va a ejercer su influencia en ti. Por lo tanto vas a seguir siendo el que era, aunque antes no creías, ahora crees. Te convertirás en un religioso, pero no en un seguidor de Jesucristo. Has hablado de Jesucristo, no es el tema principal del programa. Para mí Jesucristo es mi héroe. Él es el que me ha salvado, y no hablo ficticiamente. Me ha salvado de mi desesperación personal, me ha salvado de mis problemas naturales y me ha dado una nueva vida espiritual que yo no podía imaginar que existiera. Jesucristo tuvo que hacer algo grandísimo para que yo pueda tener todos estos beneficios. Entonces sería muy bueno que la gente supiera, como me dijo una vez alguien, y dice, con lo que Dios hizo por ti, y me decía, ¿y qué ha hecho Dios por mí? La gente no sabe lo que Dios ha hecho por ella. Por eso es importante decírselo después que cada uno decida, pero por lo menos que sepa. Muy bien, pues vamos a hablar de este personaje controvertido, para uno y para otro, uno para bien, otro para mal, y para los que no creen, como los ateos, pues resulta que no existe, que eso es algo escrito por los hombres, y nosotros no pretendemos de que crea nadie, no lo pretendemos, únicamente vamos a dar testimonio de aquel que sí creemos que vive en nosotros y que dio la vida por aquellos también que no creen en él. Solamente vamos a dar una veracidad de quién es Cristo y que cada uno, pues bueno, que lo tome como le dé la gana. Él mismo decía, Rafael, dice, yo voy a ser una piedra de tropiezo para muchos, porque en Dios cree todo el mundo, pero cuando aparece la persona de Jesucristo, ahí vienen los conflictos. Y la cuestión está en que tú puedes pensar en Jesucristo de muchas formas, como un personaje histórico, como un gran revolucionario, como un hombre que cambió los tiempos. De hecho, la historia occidental se divide en antes y después de Cristo, seas creyente o no creyente. Tú estás en el año 2016 después de Cristo, y eso muestra la repercusión que este personaje ha tenido en la historia de la humanidad. Entonces, lo que aquí estamos hablando es de que las perspectivas acerca de Jesús son muchas, pero él dijo,
yo soy la piedra angular. En un edificio, entonces, había una piedra y en base a esa viga se edificaba todo un edificio. Dice, yo soy la piedra. Si para algunos yo soy tropiezo, caerá. Pero si para algunos soy bendición, descansará en esa piedra. Esto es lo que hablamos de que puedes tener unos conceptos muy errados de Jesucristo, pero hasta que no tienes una experiencia directa con Él, no vas a poder ser capaz de comprender el alcance, la magnitud y la plenitud de ese personaje que ha transformado la historia a nivel natural y a nivel espiritual. Muy bien, pues vamos a con el tema y vamos a ver si verdaderamente Cristo es Dios mismo, eso hombre. Muy bien, Juan Carlos, seguimos con la primera pregunta. ¿Quién es Jesucristo? Bueno, como hemos dicho antes, Jesucristo, desde el punto de vista de muchas personas, pues son personajes políticos, personajes filosóficos, personajes puros, comparable a Buda, comparable a Mahoma. Para mí, y a la luz de la Escritura y de pruebas sociológicas, filosóficas e históricas, prueban que Jesucristo fue hombre y fue y es Dios. Es hombre y es Dios. Esto es algo difícil de comprender porque no existe otro ser como Él. ¿Qué significa que es hombre y que es Dios? Antes lo dije en pasado, pero estoy equivocado. Dios no está muerto, Dios está vivo y Cristo también. Cristo, dice la Escritura, que ha existido siempre en la Trinidad de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siempre han estado en la eternidad. En un momento dado deciden crear al hombre y poner todo lo que es el universo y una muestra para mí de la complejidad de lo que existe, tanto en el universo por lo grande como en el microcosmos, es la complejidad demuestra la creación de un ser inteligente. No es fruto del azar, no es fruto de la casualidad. Pues dice la palabra que Cristo mismo creó los cielos y la tierra. Y sin Él, lo que existe no existiría. Entonces, eso es una prueba de que Jesucristo es Dios. En un momento dado, esa creación, que es el hombre, la creación estrella, se rebeló contra Dios, contra el Señor. Entonces, Cristo bajó, se hizo hombre para cumplir una misión, que si quieres luego podemos hablar de ello. Dice que Jesucristo es Dios mismo. Dios mismo. ¿Es bíblica la deidad de Cristo? Totalmente. Desde el principio. El Nuevo Testamento constantemente está hablando de... Tengo aquí algunos textos que he recogido. Por ejemplo, en Tito 2:13 dice: mientras llega el fin, el feliz cumplimiento de nuestra esperanza, el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Está hablando de Jesucristo y lo compara con Dios. Romanos también habla de que somos descendientes del Señor, del Mesías, el cual es Dios. Y Juan dice: este es el verdadero Dios y el verdadero Señor. Y cuando Tomás, el famoso Tomás incrédulo, ¿no? No cree a sus compañeros, a los discípulos, diciendo: Jesús ha aparecido. Había muerto en la cruz hace unos días, y yo no lo creo, hasta que no toque sus llagas de las manos y de los pies y su costado, no creeré. Cuando estaban reunidos, Jesús aparece. Y la declaración que Tomás hace es: mi Señor y mi Dios. Podría haberle dicho Señor, como alguien a quien tú sigues. No. Él declaró la naturaleza, la esencia de ese ser. Mi Señor y mi Dios. Pero claro, podemos decir: hombre, si yo defiendo una idea, defiendo que Jesucristo es Dios y voy a escribir los evangelios, meto esa cuña constantemente para que la gente crea que Jesucristo es Dios, y eso no demuestra nada, ¿vale? Es posible, pero es que lo curioso es que hay testimonios ajenos a la Iglesia que indican de que Jesucristo es Dios. Por ejemplo, Flavio Josefo. Flavio Josefo fue un historiador del siglo I y él narró lo que era la vida romana, porque él era de descendencia hebrea, pero trabajaba para Roma. Entonces narraba las batallas, narraba las guerras, narraba la situación histórica de Israel,
Y él menciona acerca de un personaje que estaba haciendo, dice, aquí lo tengo, cuando habla Flavio Josefo, dice, en este tiempo surgió Jesús, hombre sabio, si es que realmente podemos llamarle hombre, pues obró maravillas, maestro de los hombres que reciben la verdad de buen grado. Este hombre era el Cristo, y se apareció a sus discípulos al tercer día resucitado. Tú dices, bueno, ¿y este hombre quién era? Era un hombre incrédulo, que adoraba a los dioses romanos, y que simplemente narraba, como buen historiador, lo que estaba ocurriendo. Y hay varios ejemplos de extrabíblicos que demuestran de que para la sociedad de aquella época Jesucristo estaba considerado como Dios. De hecho, Roma perseguía a los cristianos porque consideraban a Jesucristo como Dios, y César no toleraba compartir su gloria con nadie. Y decía, no, aquí el único Dios que está en la tierra soy yo, y a mí hay que venerarme. Por eso, históricamente, hay que subir un nivel en el tema de Jesucristo. Jesucristo no fue considerado en su época como un mero hombre muy sabio, muy poderoso, un revolucionario. Él revolucionó el corazón. Pero lo que él hizo no se ha hecho ni antes ni después de él. ¿Qué significa la palabra compuesta o el nombre compuesto Jesucristo? Jesucristo. Son dos palabras de distinta etimología. Jesús viene de Yeshua, que es un nombre hebreo, significa Yahvé salva. Y Cristo es una palabra griega que significa el escogido. Es decir, el Padre escoge a su Hijo para salvar a la humanidad. Entonces el pueblo judío estaba esperando al Cristo o al Mesías, que también es el escogido, el ungido. El Mesías, digamos, es la parte hebrea, Cristo es la parte griega, pero significan lo mismo, el ungido, el escogido de Dios para traer la salvación al hombre. Entonces, ¿Jesucristo es el Mesías, el ungido de Dios? Sí. En el mismo Nuevo Testamento, en dos ocasiones, cuando Jesucristo es bautizado, y es interesante porque Cristo, siendo Dios y demostrándolo a lo largo de todo el tiempo, Él vivió como hombre porque quería demostrarnos que se podía ser hombre y vivir conforme a la voluntad de su Padre. Bueno, pues cuando Él es bautizado, al salir del agua del Jordán, dice que una voz del cielo estruendosa dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Cuando estaban un par de años después, 2 años y medio, subieron a un monte, Juan, Santiago, junto con Jesús y Pedro, vieron que Cristo empezó a cambiar de apariencia. De ser una persona normal, como tú y como yo, empezó a resplandecer, sus ropas se volvieron blancas, su rostro resplandecía, y ellos, de la gloria que allí se manifestó, cayeron rendidos allí, muertos de susto. Y en ese momento, otra vez la voz de nuevo dijo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y ahora añade: a Él oíd, obedeced, lo que Él os diga, hacedlo porque lo envío yo, porque es el Cristo, es el Mesías, y lo envío para que vosotros sepáis cuál es mi perfecta voluntad. Bien, tú has dicho al principio que en Cristo fueron creadas todas las cosas como Dios. Sí. En Él fueron creadas todas las cosas y Él era Dios. El primer versículo de San Juan dice: el primero el verbo era con Dios, estaba con Dios, y el verbo era Dios. El verbo era Dios, ¿no? Todas las cosas en Él fueron esas, y sin Él nada de lo que hay eso, pues sería eso, ¿no? Mi pregunta es la siguiente: si Cristo era Dios, según manifiesta tú, conforme a la palabra de Dios, ¿cómo puede ser hombre a la vez? Solamente antes de responderte esa pregunta, porque es muy interesante. ¿Cómo funciona la Trinidad? Se especula mucho acerca de la Trinidad de Dios, pero Dios nos deja entrever ciertos detalles interesantes. El Padre visualiza y planifica. Mira qué idea se me ha ocurrido. El Hijo ordena que eso se haga y el Espíritu Santo lo crea. Así funciona. Es que mientras lo hablaba me recordaba de que por eso Cristo hizo las cosas. El Padre piensa, el Hijo ordena y el Espíritu Santo ejecuta. Es una relación de amor interesantísima. Entonces me preguntaba Rafael, ¿puedes repetirme la pregunta si no te importa?
que si Cristo es Dios, porque en Él se fueron creadas todas las cosas, Ajá. y él estaba con Dios y Él era Dios, según la palabra de Dios, Sí. ¿cómo puede ser que Dios mismo se haga hombre sin dejar de ser Dios? Ujú. Es decir, porque si Cristo estaba aquí, Claro. ¿dónde estaba Dios? Claro, es un misterio. Cristo nunca ha dejado de ser Dios. El misterio, que solo lo sabremos cuando estemos arriba, es cómo se ha producido eso de una manera espiritual. ¿Cómo puede? Dice Filipenses el capítulo 2, que es el pasaje de la Biblia que más me gusta, dice: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en su condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hacia lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda boca confiese que Jesús es el Señor y toda rodilla se doble ante Él. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor en este pasaje? Es que tengamos el mismo corazón que tuvo Cristo, que siendo Dios, con toda su majestad, con toda su gloria, no se quedó en su jactancia de decir: como soy Dios, yo no me voy a humillar a hacerme un hombre. Si esto han pecado y las consecuencias es el infierno, allá se la apañen, ¿no? Él se humilló y se encarnó en un hombre. ¿Cómo? Ya sabemos, a través del nacimiento virginal por medio de María, ¿verdad? Pero el milagro está en que Cristo nunca dejó de ser Dios. Sin embargo, a la hora de encarnarse en un hombre, adquiere una naturaleza nueva, una naturaleza humana. Y es una humillación, porque imagínate, voy a bajar el nivel, que yo soy un programador informático. Y hago un programa complejo, uso horas, meto un lenguaje informático y hago un mundo, un universo. Pero yo ahora me hago un personaje del juego. ¿Será humillante? Vamos a ver, yo estoy por encima de los personajes, yo estoy por encima del sistema. Es que yo soy la mente pensante que idea todo esto. Pero como hay un problema y la única solución que tengo es meterme en el programa, yo mismo me hago un personaje. Es una forma de humillación. Pero Cristo ama tanto a su creación que no le importó sufrir esa vejación, encarnarse en un hombre que sufría, que tenía que depender de otro, que enfermaba, que tenía que ganarse el sustento trabajando con esfuerzo, cuando Él es Dios y no tenía necesidad de nada de esto. Eso muestra una vez más cuánto Jesucristo nos ama. Y en ese momento que el Padre envía a su Hijo, es cuando adquiere esa naturaleza humana que es compartida. Filipenses nos dice que Jesús dejó de ser Dios. Él nunca puede dejar de ser Dios. Dios es. Ahora, no vivió como Dios, vivió como hombre para dar a nosotros ejemplo. Haciéndote estas preguntas y explicándolas, no entra en la cabeza humana como un Dios todopoderoso, un Dios omnisciente, un Dios omnipresente en todo, un Dios tan grande que no existe en el universo entero una vara de medir a Dios. No existe. Claro que no. ¿Cómo es posible que se hiciera hombre, dejando no su deidad, pero sí su reino? En otras palabras, es una kenosis hipostática. Se vació él mismo y se hizo hombre, se despojó, se hizo hombre, para morir por un mundo totalmente rebelde hacia él, un mundo blasfemo hacia él, un mundo que no lo querían a él. Yo no sé si tendrás palabras para explicar esto, porque es que yo verdaderamente, yo quizá daría la vida por un hijo mío. Quizá, que no voy a poner la mano tampoco, pero yo por un enemigo, por favor, si a mí me regañan 2 veces sin razón y ya para mí ese hombre está de más. Como cristiano tengo que perdonar y tengo que... Pero humanamente la tendencia está de más. ¿Cómo es posible que Dios mismo se hizo hombre para pagar el pecado por ti y por mí? Que el fruto del pecado es la muerte.
y la muerte segunda. Es decir, que hay un infierno y hay un lago de fuego, según la palabra de Dios, que todavía no está estrenado, que es donde irán todos aquellos que no reciben a Cristo, que no son creyentes y se van con los demonios a ese mismo lugar. Eso es eternamente. Entonces, ya yo tuve aquí un programa que estuve explicando que seguimos viviendo. Después de la muerte, seguimos viviendo, Sí. y además los sentidos se agudizan más. Lo vemos en el rico y Lázaro, ¿no? Como el rico ve a Abraham, que nunca lo había visto y lo conoció, y a Lázaro igual, ¿no? ¿Cómo es posible que Cristo se haya hecho, o Dios se haya hecho hombre en la persona de Cristo, para que nosotros tengamos una vida eterna en gozo y felicidad con Él? Y más que eso, Rafael, y que seamos familia suya. Y que Porque sea- yo puedo salvarte a ti porque soy un socorrista, pero eso no me hace que seamos ahora hermanos a partir de ahora. No, Cristo te hace familia suya. O sea, te mete en su familia, en la esencia de su Trinidad. Hijo de Dios te Eso hace. es tremendo. La cuestión es esta. La palabra amor. Hoy día está desvirtuado y en español tenemos una palabra para designar amor, no hay otro. Pero en griego se usan 3 palabras. Se usa ágape, eros y filius. Los 3 significan amor, pero en 3 esferas distintas. Filius significa el amor de hermano, el amor de amigo, el amor de compañero. Eros, ya sabemos, significa el amor de pareja, amor sexual. Pero el ágape es el amor que emana directamente de Dios. Es un amor no humano, que no nace de la mezquindad, de la conveniencia. ¿Por qué? Porque el eros es muy egoísta. ¿Cuántos matrimonios se divorcian? Porque no suples mis necesidades, o porque me has ofendido, o porque no me has dado lo que necesitaba. Ese amor desaparece. El filio, yo he visto amigos de toda la vida, pero amigos de salir fines de semana y no hablarse ya durante años, porque ocurrió un punto de inflexión a través de un acontecimiento que ya hizo que la otra persona, o que ambos, no quisieran saber nada del uno del otro. El filius y el eros está basado en el amor humano. El amor humano es convenido, es egoísta y te quiero cuando me quieres, pero no te quiero cuando no me quieres. Ahora, el amor de Dios no tiene nada que ver con esto. Es un amor puro, que lo da todo y jamás espera nada a cambio. No es un amor condicionado, es un amor altruista 100%. ¿Qué ocurre cuando una persona deja que Cristo entre literalmente? No estoy hablando de entrar como decirle, bueno, deseo ahora conocerte. No. Entrar cuando tú le dices a Dios, entra en mi vida, Él entra. Literalmente Él entra. Y empiezas a experimentar un amor que no habías experimentado porque no tenías. Se llama ágape. Y cuando ese amor viene es cuando empiezas a comprender un poquito el amor que Dios tiene por la humanidad y cómo, siendo nosotros tan pequeños, tan débiles, tan infieles, Cristo muere por sus enemigos para que nosotros ahora pudiéramos ser no amigos solamente, sino familia y encima compartir la eternidad con Él. Solamente teniendo a Dios, experimentando a Dios y, como dice la palabra, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Solamente por este acontecimiento es que nosotros podemos empezar a vislumbrar por qué Dios hizo lo que hizo, porque no tiene explicación natural. Bueno, ¿y cómo se puede comprender ese amor hacia nosotros? Porque es que ningún ser humano puede entender ese amor. Además de eso, lo primero que te dicen a ti, si lo compartes con cualquiera que no conozca la palabra, lo que te dice, tú estás salado, el muerto al hoyo y vivo al modo. ¿Dónde está Dios? ¿Hay alguna forma, hay algo que yo vea que eso es verdad? Ni se puede amar, se puede amar a nadie humanamente. Tú no has visto, no has escuchado muchas veces de gente que han hecho daño y dice, este ha cometido eso, no tiene ni perdón de Dios. Muchas veces hasta han hecho tanto daño y dice, ese no tiene ni perdón de Dios. Te hace decir esas cosas. Cuando eso no es verdad. Hay que tener mucho cuidado también cuando se dice no tiene perdón de Dios. Si Cristo tuvo que venir a la tierra para morir por nosotros, por toda la humanidad, ¿por qué experimentó ese sufrimiento tan grande? Eso me lo planteo yo infinidad de veces. Vamos a ver, Señor, vale, como hemos dicho en otra ocasión. Perdona, te voy a hacer como una pregunta retórica, ¿no? Podría haber venido ya
es un hombre y haciendo milagros y diciendo, mira, yo soy tal y tal y tal, el que quiera, y no hacía falta haber muerto. Y al que le replique le corta la cabeza, porque es el dueño de todo. Exacto. O sea, tiene derecho. Exacto. Él da la vida, él la quita. Yo no doy la vida, no puedo quitarla. Pero él tenía poder para todo eso. Sin embargo, sufrió un agravio. Y no tenía que haber tenido la necesidad de sufrir, porque no solamente en la cruz, es lo que sufrió. Tremendo. Y el tiempo que estuvo en el mundo sin pecar, no podía pecar. Tremendo. Él sufrió una presión. Es que estamos pensando a veces de que Jesucristo era mayor de lo que era. Es que Jesucristo tenía 30 años. Hoy día tú ves a uno de nuestros hijos con 30 años y dices, vamos a ver, ¿así era Jesús? Un jovencito. Un hombre, era un adulto, pero joven. Y murió con 33 años. Mi Jesús tiene 30 años. Claro. Mi hija también tiene 30 años. Y tiene un hijo y tú la ves y dices, no vea cómo podría Jesús haber aguantado la presión tan grande de... Primero, su familia no le creía. Segundo, los sacerdotes y los fariseos iban contra él porque le tenían envidia, porque el pueblo le seguía a él. Y claro, estaban perdiendo su fuente de financiación y su fuente de poder. Y claro, Roma también sospechaba de que esta final fuera a ser un revolucionario. O sea, todo el mundo estaba en contra. Luego, finalmente, su familia acepta a Jesucristo y Cristo muere y le siguen multitudes a los discípulos, porque sembrar y comenzar algo siempre cuesta. Pero ¿por qué tuvo que sufrir tanto Jesús? ¿Por qué no, como tú dices, vino como hombre, estuvo 2 mesecitos aquí, nos dejó la Biblia escrita y ahora, pues, oye, se lo lleva a Dios o le corta la cabeza? No, tuvo que sufrir toda esa presión, el agravio, fue escupido, fue apaleado, fue insultado, le dijeron hasta que era Belcebú o que por el diablo echaba demonios. O sea, vejado en todos los aspectos. Lo mataron con la muerte más cruel que existe. No existía entonces una muerte más dura, más sufriente que la crucifixión, que morías por asfixia y desangrado, porque tu peso iba aplastando las costillas, al final se cerraba el pulmón y morías asfixiado. Y era una muerte agónica y lenta. ¿Por qué? Pero no solamente el problema físico, es que emocionalmente él sufrió una presión tremenda. En el huerto de los Olivos, previo ante la muerte, él estaba con una angustia, dice la palabra, de muerte. Estaba terriblemente desolado. Alguno puede decir, claro, él sabía que iba a morir en la cruz, pero es que los 2 ladrones también lo sabían y no sufrieron la agonía que estaba sufriendo Cristo. ¿Qué estaba experimentando Jesucristo en el huerto de los Olivos? Estaba experimentando la carga y la miseria de todos los pecados tuyos, míos y de toda la humanidad. Es decir, él estaba experimentando lo que era ser un psicópata, un pedófilo, un asesino, un ladrón, un blasfemo, todos los pecados más horrendos del mundo y los menos aparentemente horrendos, él lo estaba sufriendo. Una persona que jamás había hecho nada indebido. Emocionalmente estaba tan apesadumbrado que dice la Biblia que grandes gotas de sangre empezaron a caer de su cabeza y que si un ángel no hubiera bajado a consolarlo, probablemente le hubiera dado un colapso y se le hubiera parado el corazón de la presión. Pero después hay otra tercera parte, es la parte espiritual. Cuando él estaba en la cruz ya torturado, ya en su máxima agonía, hay una frase estremecedora que dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Jesús sintió que el Padre se había apartado. ¿Por qué? Porque el Padre, Dios, no puede estar donde está el pecado. Y en ese momento la cruz era símbolo de muerte y de maldición. En esa cruz estaban pagando los pecados de todos nosotros. Por eso el Padre no podía estar ahí. Él afrontó todo lo que afrontó solo. Por eso Él es el artífice de la fe. Por eso Él ganó lo que ganó con su propio esfuerzo. No recibió casi ayuda y hasta el final. Y la frase más hermosa de la Biblia es cuando Él ya está para morir y dice: Padre, consumado es, que significa hecho es, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Muy bien, vamos a hacer un pequeño alto en el camino y volvemos. Es muy interesante y no sé yo si vamos a terminar este tema. Vamos a tener que hacer un segundo programa, ¿eh? Pues si Dios quiere, así sí, lo haremos.
Bueno, pues sigue con el tema, que es muy interesante. Termino de completar la respuesta acerca de por qué tuvo Jesús que sufrir tanto.
hay un punto que se nos escapa, y había una batalla política de intereses, pero había una batalla espiritual sin parangón en la historia del hombre. ¿Por qué? Porque Cristo venía a redimir a la humanidad y Satanás quería impedirlo. Entonces Satanás constantemente tienta a Jesús para que él ceda en su intento de conquistar esa victoria que Satanás había ganado. De hecho, en los 40 días que estuvo en el desierto, una de las tentaciones que Satanás le hace a Jesús es: ¿ves todos los reinos de la tierra? A mí me han sido dados, y a quien quiero lo doy. Si tú me adoras, si me adoras, yo te los entrego. Claro, Cristo quería los reinos de la tierra. ¿Para qué? Para bendecirlo. Era una tentación muy fuerte para él. Pero lo curioso del tema es que dijo Satanás: a mí me han sido dados y a quien quiero lo doy. ¿Quién le dio a Satanás el control de las naciones? El mismo hombre, cuando decide rebelarse contra Dios. Entonces, al rebelarse contra Dios, el hombre le da los derechos legales de su vida al diablo, de forma que, aunque el hombre no lo sabe, está siendo gobernado a través de la naturaleza caída que ha adquirido, está gobernando con los principios diabólicos. Te voy a hacer una pregunta en relación a lo que estás hablando, porque es muy interesante eso, y yo creo que incluso los creyentes, nosotros, sabemos esto. Y te voy a hacer la pregunta porque es que he caído ahora. Dice que a Satanás se le ha entregado todos los reinos de la tierra, y Satanás le dice a Jesús, ¿no? Si me adora, si te arrodillas y me adoras, pues te doy todos los reinos de la tierra, y le enseñó todos los reinos de la tierra. Ahora bien, cuando nosotros buscamos los reinos de la tierra, que es nuestras pasiones, nuestros deseos carnales, el dinero, el juego, el afán de las cosas, y la conseguimos, y conseguimos esas cosas porque nos afanamos a ello, ¿estamos adorando a Satanás en ese momento? Inconscientemente sí, claro. Es muy importante saber esto. La gente quiere ser libre, quiere tomar sus decisiones. El problema está en que la gente estamos condicionados. Por ejemplo, el que fuma, tú le puedes decir deja de fumar, y él dirá, no, es que no me apetece, no quiero dejar de fumar. No es que no quieras, es que no puedes. Y cuando el médico te dice que tienes un cáncer y te ves en la disyuntiva de que tienes que dejarlo pero no quieres, y tienes que... ¿Por qué? Por la angustia, por la ansiedad, por lo que supone. En el tema de la mentira, en el tema de la sinceridad, o sea, estamos más esclavizados, bueno, muchísimo más esclavizados de lo que siquiera sospechamos. Lo que pasa es que mientras... imagínate que tú estás en una silla cómoda, confortable, y tú tienes claridad de que tú te puedes levantar de esa silla cuando quieras. Pero imagínate que te vas a levantar y cuando te levantas ves que no puedes porque estás lleno de cadenas. Nunca te habías dado cuenta de que tenías cadenas. Pero cuando has decidido salir de la silla es cuando te has percatado que no puedes salir de ella. Así está el hombre. Está confortablemente sentado en la silla de su vida, no es consciente de las ataduras que tiene y él niega que esté atado. Pero cuando quiere salir de ahí se da cuenta de que no puede. ¿Por qué? Porque la naturaleza caída que se rebela contra Dios es dominada por el diablo y por sus huestes. Entonces el diablo maneja los hilos de este mundo. La Biblia le dice el príncipe de este mundo y también el Dios de este siglo, y lo pone en minúscula porque él no es creador. Lo único que Satanás ha creado ha sido la maldad. Pero él es un impostor, es un mentiroso, es un asesino desde el principio y siempre ha estado intentando suplantar porque es un ladrón. No es el rey, no es el Dios de la creación, es uno que suplanta. Y los Illuminatis, la masonería y un montón de filosofía adoran a Lucifer. Lucifer es para ellos el ángel de luz y así es el Dios, el gran arquitecto, y están adorando, creyendo que adoran a Dios, a este ser que realmente controla los designios del mundo, aunque Dios es soberano y este ser hará lo que Dios le permita hacer, ni un centímetro más ni un centímetro menos, pero que la gente tiene que saber que no es libre. Yo cuando fui libre porque entregué mi vida a Cristo y Dios me dio libertad para decir no a mis impulsos que me llevaban a hacer lo malo,
voluntariamente me hice esclavo de Jesucristo y dije, Señor, yo quiero obedecerte a ti, lo que tú me digas, eso quiero hacer, porque eso sí que conviene a mi vida. Mi vida cambió radicalmente. Así que el que dice, yo soy libre y yo estoy en la frontera del bien y el mal, ese es el más esclavo. Sí, entonces cuando nos entregamos a Cristo, somos libres. Uh-huh. Eso quiere decir que Cristo vino a la tierra para deshacer las obras del diablo que estaban en nosotros. Totalmente. Es decir, si somos esclavos del diablo, al no conocer a Cristo y nos entregamos a Cristo, automáticamente Cristo está deshaciendo las obras que Él empezó a construir en nosotros. Claro. Imagínate, es muy interesante saber eso. Imagínate que hay una batalla. La batalla ya está ganada, pero el general que tenemos nos dice, pero tenéis que llegar allí y coger la bandera del enemigo. O sea, que Dios ha ganado ya la batalla. En la cruz del Calvario, Satanás y sus huestes fueron juzgadas, aunque están sueltas provisionalmente porque el plan de Dios se está desarrollando hasta que llegue al culmen en que Cristo vuelva. Pero nosotros tenemos que coger y hacer nuestra parte. Entonces, cuando yo soy libre, porque Cristo me ha liberado de mis propias pasiones, me ha dado libertad y dominio propio, me ha dado una paz y un bienestar que no estaba influenciado por las circunstancias de mi vida. Yo dije, yo quiero esto, esta es la felicidad. Y entonces entendí que seguir a Cristo, obedecer a Cristo y hacerlo mi rey, nada más por puro egoísmo me convenía, pero aparte es el beneficio para mi familia, el beneficio para mis amigos, el beneficio para mi gente, que ha supuesto que Jesucristo gobierne el timón de mi corazón, tremendo. Y cuando yo me rebelo y lo cojo, enseguida me escoro, enseguida tengo que decir, Señor, perdóname, vuelve a tomar tú las riendas. Bien, Jesucristo vino y murió por todos nosotros, por la humanidad entera. No es que toda la humanidad se vaya a salvar por las buenas, sino por la humanidad entera significa a todo aquel que voluntariamente quiere aceptar. Exactamente. O recibir la gracia salvífica de Cristo, ¿no? En su vida. Si Cristo murió padeciendo por nosotros, según la palabra de Dios dice, porque Él antes ya predecía que al tercer día resucitaría. ¿Qué significado tiene el morir sufriendo para después resucitar? Porque no hubiera muerto. Claro, es que hay un tema importante, es que Dios no puede morir. Dios es Dios. Aunque Cristo era hombre, tenía que resucitar. Proféticamente estaba escrito, tenía que profetizar. Tenía que resucitar, perdón. La resurrección es el culmen de la obra de Cristo. Si Cristo no resucita, resulta que todo lo que había dicho hasta ahora era mentira. Si Cristo no llega a resucitar y a decir, esta es la prueba que demuestra que todo lo que os he dicho, que todo lo que he hecho es fruto de Dios y que va a tener una repercusión en la humanidad. Cristo viene a resucitar, ¿por qué? Porque Él es el capitán de la Iglesia, es el rey del universo, Él no puede dejar de existir. Entonces cuando resucita, que es muy interesante porque el mismo Flavio Josefo, como decíamos antes, lo menciona en sus cartas, él dice que se le apareció al tercer día resucitado. La resurrección no fue algo privado para unos pocos. Dice la Biblia que se llegó a presentar a más de 500 personas en cuestión de 40 días. Terminó de completar la formación de los apóstoles. Le dio las últimas indicaciones, las últimas promesas y lo dejó preparado para que cuando Él partiera, la Iglesia desarrollara la labor que Cristo hubiera desarrollado si hubiera estado aquí. ¿Por qué no lo hace Él y deja que la Iglesia lo haga durante estos 2000 años? Porque Cristo podría haberse quedado a decir, he resucitado, ahora tengo poder, no estoy ya supeditado a este cuerpo caído, a este cuerpo débil, sino que tengo un cuerpo glorificado, ahora reino en la tierra. Pero ¿sabe? No hubiera dejado que su Iglesia, que su reino, que su ejército madurara. Porque ahora nosotros, ejercitando la obra de Jesucristo, estamos creciendo, estamos peleando una batalla, tenemos nuestro adversario, que como los rugientes busca a quien devorar. Nosotros estamos en esa batalla, luchando contra nosotros mismos, porque como tú decías, ¿mi tendencia qué es? ¿Aborrecer a mi enemigo? Esa tendencia no me ha desaparecido. Sería un mentiroso y un ingenuo. Pero tengo la autoridad
el poder y el dominio propio para decir, sí, lo que yo siento es vengarme de mi enemigo, pero lo que yo quiero hacer, porque es lo que a Cristo le agrada, y yo como hijo de Dios quiero reproducirlo, es bendigo a mi enemigo. Padre, te pido que tu gracia llegue a él, que él te conozca y que le vaya bien. El poder de Dios se hace manifiesto. Y dice la palabra que cuando tú a alguien que te ha hecho mal le haces bien, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Eso es un proverbio de entonces que decía, ¿qué pasa cuando te ponen unos carbones encendidos en la cabeza? Te pones colorado. Cuando alguien al que tú le has hecho mal te responde con bien, te avergüenzas. Y es la única posibilidad de que yo cambie de actitud. Por eso dice, no venzáis al mal con el mal, venced al mal con el bien. Y ese es el dominio propio que Dios nos ha dado y esa es la victoria que Dios quiere que libremos cada día. Y es necesario de creer en la resurrección. Claro, es importante. Claro, es que entonces, ¿a qué Cristo voy a orarle yo ahora? Si Cristo está muerto. De hecho, la Semana Santa hace un sobreénfasis en la muerte de Cristo, que la mayoría no sabe ni por qué murió, pero después la resurrección se le deja en una esquinita y realmente Cristo ni es un Dios de muertos, ni está muerto, Cristo está vivo. Por eso yo no llevo una estampa de un Cristo mutilado. Es que mi Señor es, si leemos Apocalipsis, cuando Jesús se le aparece a Juan en la visión, vamos, era espectacular la imagen que transmite, no de un Cristo débil y pobrecito, no, de un rey glorioso que es Dios y que está contando los días y las horas para volver y reinar en la tierra. Cristo va a volver, Rafael. Queda poco porque Él dio señales y un día tenemos que hacer un programa de las señales que Él dio acerca de la venida de Cristo. Y veremos que el reloj de Dios está ya terminando porque las señales están cumplidas casi todas y lo que queda ya es nada. Tú has dicho que la mayoría no sabe, ¿no?, del significado de la resurrección y no saben por qué Cristo vino al mundo. Lo que sí es verdad que se está adorando una imagen que, bueno, parece ser que refleja a Cristo, ¿no? Y de alguna forma es una tradición que se lleva a cabo, que inclusive Dios lo prohíbe, no adorar a la imagen, porque Dios no cabe en una imagen. Pero Rafael, ¿por qué necesitamos imágenes? ¿No te las has planteado nunca desde el principio? Porque queremos ver, Porque queremos vivir una fe natural. El hombre necesita tocar algo, sentirlo para poder interaccionar con él. Sin embargo, Dios dice algo que va contra natura. No hagáis imágenes de mí y no os postréis ante ellas ni me adoréis de esta forma. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere llevar a otro nivel. Cuando Dios entra en nosotros, transforma nuestra mente y la parte espiritual que estaba muerta, aunque creyéramos en Dios, resucita. De momento aparece una capacidad para adorar a Dios sin necesidad de ver nada. ¿Por qué? Porque renace una parte mutilada de nosotros que se llama espíritu. Por eso decía Jesucristo, ya es la hora y ya ha llegado, en el que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esos adoradores son los que Dios busca, no los que se ponen delante de una imagen, que yo no lo estoy condenando, ni muchísimo menos, ni estoy juzgando. Lo que sí estoy diciendo es que eso es fruto de una fe religiosa basada en el hombre de una forma natural. Dios es sobrenatural y quiere que lo adoremos de una manera sobrenatural. Pero te lo digo, radio oyente, con toda humildad y sencillez, tú tienes que decirle al Señor, quiero que entres en mí, que gobierne mi vida, quiero que me abran los ojos y quiero ver las cosas como tú las ves. Yo te digo ahora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que si tú dejas a Dios voluntariamente que Él entre y dejas que Él gobierne tu vida, tú no vas a necesitar una imagen para adorar a Dios. Ni el cautivo, ni a la Virgen del Carmen, ni a este ni al otro. Porque Dios mismo, Jesucristo mismo, se va a hacer real en tu vida y vas a adorarlo. Y he conocido, no una, ni dos, ni tres, muchísimas personas que cuando han tenido ese arrojo de decirle a Dios voluntariamente que entren y han tenido esa experiencia, ellos mismos han desechado, sin decirle palabra, han desechado esta forma de adoración que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque ¿acaso Dios es un trozo de madera? ¿Acaso Dios es un trozo de yeso? Dios creó todas las cosas y Dios quiere que tengamos con Él un trato personal
y relacional auténtico. Dice la palabra que a todo aquel que lo recibió le dio potestad de ser hecho Hijo de Dios. de Dios. ¿Qué significa? Porque ya nos queda muy poco tiempo, vamos a tener que continuar este tema más adelante también, porque hay muchas preguntas y muchas cosas que se quedan en el tintero. ¿Qué significa ser hijo de Dios? Bueno, eso es una de las cosas que más gratitud tengo acerca de Dios, porque Él me ha hecho su hijo. Dice Juan, como tú decías al principio, a lo suyo vino, habla de Jesucristo, que estaba desde el principio existía, a lo suyo vino, es decir, a su creación. Hemos dicho que Él creó todas las cosas, pero los suyos no le recibieron. Ahora, a aquellos que sí le recibieron, a los que creen en su nombre, dice la palabra que Dios le dio el poder y la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no ha nacido de voluntad de varón ni de mujer, sino que han nacido directamente de Dios. Está hablando de la parte espiritual que estaba muerta y que cuando una persona acepta a Cristo, resucita. Cuando uno sufre esa transformación, dice la palabra que te da poder y autoridad. Es que ser hijo de Dios no es ser criatura de Dios. Las personas creen que por el hecho de ser persona ya somos hijos de Dios. Eso no es bíblico, no es verdad, es un engaño. Sinceramente, lo que somos creación de Dios, criaturas de Dios. Pero para ser hijo de Dios hay que aceptar a Dios como Padre y sus condiciones. Yo no puedo querer ser hijo de mi padre, que es Juan Segovia, haciendo lo que me da la gana. En su casa yo tenía que respetar sus normas. Tenía beneficios, ¿cierto? Pero también tenía responsabilidades. Yo tenía que someterme a su disciplina y hacer lo que quisiera. Evidentemente el amor es el que nos unía, pero había unos requisitos. Yo no puedo decir, soy hijo de Dios y vivo como quiera. No. Primero, para ser hijo de Dios hay que parecerse a Dios y hay que nacer de Él. Y hay que nacer espiritualmente y hay que aceptar a Cristo. Te digo, tú puedes creer en Dios, ir a la iglesia que quieras, pero hasta que tú no hagas esa decisión delante de Dios, tú no puedes ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque seguirás siendo el mismo de siempre. Necesitas nacer de nuevo, que es lo que ocurre cuando Cristo entra. En ese nacer, ese ser que nace, que es espiritual, sí es hijo de Dios. Y ese ser sí tiene poder y autoridad, que ejerce influencia sobre el resto de tu ser para decir no. Esto no le agrada a Dios. Yo soy hijo de Dios y no puedo vengarme de mi enemigo, no puedo mentir cuando me interesa, no puedo insultar cuando me agreden. No. Jesucristo respondió siempre con mansedumbre, con amor y con respeto, y yo quiero parecerme a Él. Me estoy acordando de la semilla. Cuando me veo los árboles estos tan grandes y las palmeras tan grandes, tan grandísimas, si vemos cómo nace un árbol, de una semillita así de pequeñita, somos semillas en un caparazón. Entonces la semilla, para que dé a luz una nueva vida, tiene que morir. ¿Cierto? Tiene que morir. Y esa semillita que muere, nace una vida nueva, y fíjate lo grande que se hace. Si no morimos a nuestro ego, a nuestro caparazón, Dios no puede crecer en nosotros. Has dicho algo interesante, misterioso y difícil. Cristo dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, primero, niéguese a sí mismo. Segundo, tome su cruz cada día. Y tercero, sígame. ¿Qué significa esto? Negar a sí mismo significa negar a todos aquellos impulsos que de forma natural tenemos y que se rebelan contra la perfecta voluntad de Dios. La segunda es más interesante todavía. Coja su cruz cada día. Cuando un reo de muerte cogía su cruz, era para morir en ella. Lo que Cristo está diciendo es, tú tienes que coger tu cruz y crucificarte diariamente en esa cruz. Es decir, tus pasiones, tus deseos, todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Cómo se hace eso? Alimentando a tu espíritu. Por ejemplo, mi cuerpo necesita vitaminas, enzimas, minerales, proteínas, hidratos, grasas, azúcares, para poder tener un crecimiento equilibrado. Si yo no como esas cosas de niño, tendré un retraso en mi crecimiento. Emocionalmente, ¿qué necesito? Afecto, aceptación, amor incondicional, todas estas cosas. ¿Para qué? Para que mi psique se desarrolle correctamente. Pero ¿qué come el espíritu, Rafael? ¿Qué come mi espíritu? Come la palabra de Dios.
la palabra de Dios es el alimento que mi espíritu, cuando nace al aceptar a Cristo, se come. Si yo alimento mi espíritu cada día, estará fuerte y ejercerá dominio sobre mi ser, de forma de que mi cuerpo me pedirá una cosa, mi alma me pedirá otra, pero mi espíritu me pedirá la perfecta voluntad de Dios, y se hará lo que el Espíritu diga, porque donde está el Espíritu está el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu Santo hay libertad. Amén. Pues vamos a dar casi por finalizado ya este tema tan interesante, y te emplazo a que vuelvas. Si Dios quiere, aquí estaré, claro. Ya este mes no puede ser, pero sí el mes que viene, si Dios lo quiere. En mi cumpleaños. Seguimos con el tema, pero no hace falta que que esté la Semana Santa, sino para hablar del tema que es muy interesante, dar a conocer la obra del Señor en la vida de las personas. Uh-huh. Es muy frecuente decir aquí, yo creo que en todas partes, todos somos hijos de Dios, todos vamos al mismo sitio. No es verdad. Eso no es verdad. Hay que tener en cuenta de que eso no es verdad, y hay que decir la verdad clara, que no todos somos hijos de Dios. Es engañar, es como decirle a alguien que está al borde de un precipicio: no hay problema, no pasa nada, si puedes dar pasos para atrás. Chiquillo, sería una tragedia que habiendo un precipicio a 2 metros tú no avises a alguien y decir: no, mira que no va bien, que como des 2 pasos para atrás te caes por el barranco. Lo que no podemos decir a las personas, porque es lo que creen: mira, esta es la verdad. La verdad no es lo que tú dices ni lo que yo digo, la verdad es lo que dice la Biblia, lo que todos los cristianos creemos. El problema está en qué verdad seguimos: la verdad de nuestro corazón, que es engañoso más que todas las cosas, o la verdad que está escrita en la palabra de Dios, que es perfecta, eficaz y quebranta el corazón y lo parte para que pueda penetrar la verdad de Dios. De verdad que yo te animo a que leas, después de hacer esa decisión que hemos hablado, radio oyente, te animo a que leas el Nuevo Testamento, porque cuando Dios entre en tu vida va a renovar tu mente de una forma clara y vas a empezar a comprender la palabra de Dios. Te animo a que empieces a leer el Nuevo Testamento y que te reúnas con otras personas que han tomado esa decisión y han tenido la experiencia que tú puedes tener si tomas la decisión. Te lo digo en el nombre de Jesús. Bueno, pues muchas gracias, mi querido hermano. Gracias a ti y al Señor, Rafael. Esperemos de que le haya llegado un rayito de luz a nuestros radioyentes que tengan el desconocimiento sobre esto. Me gustaría dar un saludo, si me permite, porque sé que esto lo van a escuchar compañeros de Carrefour, lo van a escuchar mi familia política, amigos, vecinos. Quiero dar un saludo a todos los que escucháis. De verdad que todas las opiniones que aquí se dan son desde la modestia y la humildad. No hay arrogancia, prepotencia, ni jactancia, ni querer humillar a nadie. Simplemente transmitir la verdad que la experiencia que hemos tenido con Dios y la Escritura nos dice. Así que gracias por escuchar este programa y espero que sigas escuchándolo. Muy bien, por haber despedido el programa. En mi lugar. No, está muy bien. Lo único que quiero decir es que este programa pues sea de honor al nombre del programa, una luz en la oscuridad, que llegue ese rayito de luz a aquellos que te faltan de conocimiento bíblico y que por lo menos, pues bueno, si Dios los quiere y se lo pone delante de ellos mismos a Dios, que Dios obre en su vida para que la luz del Espíritu llegue hasta lo más profundo de sus corazones. Así que si alguien pues quiere contactar con el pastor Juan Carlos Segovia, pues bueno, el pastor de la Iglesia del Monte, que tenemos los cultos, lo tenemos los domingos de 10:30, de 11:30 a 1. El viernes tenemos culto de oración a partir de las 7 de la tarde, y personalmente él tiene su número de teléfono si queréis llamarlo para preguntar o tener un seguimiento bíblico, pues el 693 30 06 88. También tiene un email que podéis contactar con él, jcsegovia@gmail.com. Él está dispuesto y abierto a toda pregunta y sugerencia que tengáis con él. También hay un canal de YouTube
que está con mi nombre, Juan Carlos Segovia González. Os metéis en YouTube, ponéis el nombre y aparecen predicaciones, grabaciones, películas interesantes. Todo tiene que ver con mostrar al mundo quién es Jesucristo. Así que si tenéis interés, poniendo en YouTube Juan Carlos Segovia González, ahí encontraréis material. Muy bien, pues vamos a dar por finalizado este programa dando las gracias a todos vosotros por vuestra fidelidad y especialmente también a Bernabé Gálvez que está en la mesa de mezcla, que sin él esto no se podría haber hecho, pero gracias a Dios que le da esa vitalidad, esa capacidad y ese conocimiento para que esto siga adelante. Muchísimas gracias, Bernabé, por tu disposición y tu trabajo. Y mi querido amigo reyente, os emplazo al viernes que viene para que tengamos una nueva cita y bueno, esperemos de que los temas que pongamos en vuestro conocimiento sea de vuestro agrado y pues de conocimiento también, porque todo es conforme a la palabra de Dios y cristocéntrico. Así que el Señor os bendiga grandemente y muchas gracias. Un servidor, Rafael González, que si queréis contactar conmigo, bueno, aquí en la emisora podéis llamar y podéis preguntar también, y el que quiera compartir algo y venir directamente a la emisora puede llamar y puede participar a cualquier tema, no hace falta que sea creyente, puede ser ateo, puede ser de lo que él quiera, que puede, esto está abierto para todo, pero claro, las preguntas las haría yo. Que Dios bendiga. Que el Señor os bendiga.